Buenas noches a todos. Voy a empezar con el análisis del caso Reimer. La historia comienza en 1965 cuando nacen estos dos hermanos, que es Bruce y Brian. Ellos son gemelos y sus padres se llaman Ron y Janet. A la edad de 7 meses, estos gemelos presentan una dificultad para orinar. Entonces son diagnosticados con fimosis y se les recomienda hacer una operación. En esa operación, Brian sale bien, pero Bruce no. Bruce, por un error médico, su miembro es quemado por un cauterizador y es totalmente desprendido de su cuerpo. Entonces, pues sus padres, preocupados por qué calidad de vida va a llevar Bruce con esta nueva condición, ven en televisión a un doctor que en su tiempo pues era muy famoso, era sexólogo y parecía un experto. Entonces lo contactan y van con él. Este doctor tenía la teoría de que la identidad de género es algo que se puede educar, que se puede enseñar, no es algo con lo que se nace, que es algo incierto y que a lo largo de la vida tú puedes educarlo. Entonces, así fue aplicada esta teoría como un experimento con los hermanos. O sea, el doctor vio una oportunidad para probar esa teoría que él tenía. Entonces, les recomienda y les da pues la instrucción a los padres de que de ahora en adelante iban a tratar a Bruce como una niña, la iban a vestir como una niña y le iban a enseñar a comportarse como una niña. Entonces, así pasó su niñez, pero nos mencionan que Bruce incluso se arrancaba la ropa, en especial pues los vestidos que le ponía a su mamá, se los arrancaba porque no le gustaban. Y también nos menciona que siempre él pues no jugaba como con lo que generalmente jugaban las niñas, que era con muñecas, no tenía conductas de una niña, a pesar de que pues ya desde los 7 meses fue tratado como tal. Nos mencionan que sí, su infancia fue difícil, sí sufrió discriminación, sufrió bullying, burlas por parte de sus compañeros y que casi no tenía amigos. Entonces pues su infancia realmente la pasó mal. Ahora, durante su adolescencia, Brenda, porque se le cambió el nombre a Brenda comenzó a tener deseos suicidas. Entonces, después de tantos años de terapia con este doctor, Bruce decidió contarle a sus padres. Entonces deciden ya no tener relación con el doctor Money y Bruce le cuenta una serie de prácticas que hizo el doctor Money con él y con su hermano, que de verdad son terribles, son reprobables. Entonces por eso los papás deciden pues ya cortar relación con el doctor y para esto pues el doctor negó absolutamente todo, ¿no? Entonces, al terminar la relación con este doctor, Brenda nuevamente cambia de género y su cuerpo es reconstruido mediante una operación y pues la operación sale exitosa, ¿no? Entonces a partir de ahí pues era prácticamente como si comenzara otra vida. De hecho se volvió a cambiar el nombre y ahora se llamaba David. Comenzó a trabajar y pues al parecer pues todo, o sea, ya encontró realmente su identidad, ¿no? Se casó con una mujer que ya tenía hijos y pues los adoptó como tal, ¿no? Todo parecía bien y tiempo después salió a la luz pública pues su historia. Entonces su esposa lo dejó al saber la historia y también perdió su trabajo. Lo corrieron de su trabajo y fue discriminado. Entonces, pues esto realmente fue otro golpe psicológico para Bruce y también el que lo sufrió fue su hermano, porque durante toda la vida vio cómo Bruce sufría, vio todo lo que le pasaba, toda la discriminación, burlas, y fue algo que le afectó también a su hermano. Él se sentía culpable
por haber salido bien de la operación y que su hermano no haya salido así. Entonces, lamentablemente, su hermano Brian, por toda esta situación que veía con su hermano, se suicidó a los 36 años. 2 años después, Bruce finalmente se suicida también, ¿no? Entonces, bueno, este caso, hablando de ética y moral, que es lo que hemos estado viendo en clase, yo creo que van encaminados a ser honestos y a respetar los derechos de los demás, la ética y la moral, ¿no? Este doctor, como psicólogo, violó pero infinidad de artículos, de normas, de principios desde el primer momento. Uno de los principios que violó, o sea, como primero, desde el momento en el que habló con ellos, fue el del respeto a la dignidad humana. Porque este principio nos habla de valorar a las personas por encima de las necesidades de ese momento, ¿no? Entonces el Dr. Money, en ese momento, su necesidad era probar su teoría y nada más. Entonces jamás tomó a los gemelos como personas, como individuos, los tomó prácticamente como objetos experimentales, así los tomó, ¿no? Entonces, desde el principio, pues ya estamos mal, se violó eso. Después violó la autonomía de Bruce y de su hermano también. Prácticamente yo considero que Bruce no tuvo autonomía en toda su vida, porque desde el principio se le dijo qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer. O sea, él jamás tuvo la autonomía de decir yo quiero, a mí me gusta. No la tuvo, no tuvo esa oportunidad, siempre le dijeron qué hacer. Entonces, pues ahí también otro principio violado. Y el de la beneficencia también. Esto nos habla desde el punto del psicólogo, que nos dice que como psicólogos tienes que generarle un bien al paciente. Aquí, evidentemente, no generó pero absolutamente nada. Hablando de los artículos violados en este caso, el artículo 5 nos habla de la mejora de la salud mental y eliminar la discriminación. El Dr. Money jamás tomó en cuenta otros factores externos en la vida de Bruce. Por ejemplo, cuando en su niñez, ¿no? Cuando fue a la escuela, que le hacían discriminación, y hasta que fue adulto también, porque sufrió discriminación también en el trabajo. Otro artículo es el 6 y nos habla de la reinserción, que es pues ayudar al paciente a integrarse a la sociedad. Y creo que este también fue un tema que jamás tocó el Dr. Money. No se preocupó por Bruce, no se preocupó por la manera en la que iba a relacionarse en la escuela, en el trabajo. O sea, no le preocupaba a Bruce como parte de una sociedad. El artículo 36 nos habla de la investigación. Nos dice que cuando hacemos una investigación como psicólogos, debes de proteger a los integrantes de acoso, de incomodidad y de daño físico y psicológico. Entonces, Bruce nos cuenta en una parte unas prácticas que realizaba el Dr. Money con él y con su hermano, que eran bastante incómodas. De hecho, Bruce dice que son prácticas o fueron técnicas muy difíciles de superar y de olvidar. Así lo dice literalmente Bruce. Entonces, pues no me imagino en ese momento la incomodidad. Eran unos niños, ¿no? Para empezar eran unos niños. Entonces no me imagino la incomodidad que debieron de haber sentido en esas prácticas de verdad reprobables que practicó el Dr. Money, y afirmando que pues eran para reforzar su identidad de género, ¿no? Entonces no se tomó en cuenta todas esas cosas, porque aparte del daño físico que les estaba haciendo, también era el daño psicológico. Después
el artículo 52 nos dice que se abstiene de hacer uso indebido de las técnicas. Volvemos a esta parte con las prácticas que realizaba en terapia. Por ejemplo, también mencionan que les enseñaba imágenes pornográficas, tenían que hacer posiciones sexuales entre ellos. Y pues realmente, o sea, es un uso indebido porque no tienen fundamento. O sea, no tienen una investigación previa, simplemente fue lo que el doctor Money dijo en ese momento y lo hizo. Artículo 60 también dice, el psicólogo no da conclusiones que no sean objetivas y fundamentadas. Esto en el caso yo lo veo en la parte de cuando él vende su teoría como exitosa. O sea, él a la luz pública dice que su teoría fue exitosa, que con buenos resultados, y pues realmente no. Todos estos puntos que se violaron fueron por años. O sea, fue un daño psicológico que llegó al grado de suicidio, y por parte de los dos hermanos. Entonces, nosotros como pues psicólogos tenemos que estar conscientes, incluso lo dice en un artículo, de estar consciente del poder que tenemos. Del poder que tenemos para influir en nuestros pacientes. Entonces, creo que, o sea, desde el principio hasta el final, se violaron demasiados artículos, demasiados principios y demasiadas normas como psicólogo. De verdad, yo no me cabe en la cabeza en ese momento sentirte orgulloso por tu teoría, sentirte, o sea, y aparte venderlo a la luz pública, ¿no? Que todo el mundo te conozca y poder decir abiertamente que tu teoría fue un éxito cuando dañaste para empezar a unos niños, cuando los dañaste a ellos, los dañaste en su niñez, los dañaste en su adolescencia y los dañaste en su adultez. Entonces, de verdad, me parece impresionante cómo pudo hacer eso, cómo pudo enorgullecerse de todo lo que hizo, de todo lo que practicó, sabiendo realmente el daño que hizo. Ahora, no solamente fue el daño a los dos hermanos. Yo no imagino, de verdad, el dolor y el daño psicológico que también fue para los papás, ¿no? Las consecuencias para toda la familia fueron tremendas. O sea, fue un caso muy triste. A mí me parece muy triste porque prácticamente fue toda la vida de sufrir, de ser discriminado, de no poder lograr pues sus sueños. O sea, me imagino también, por ejemplo, cuando ya fue adulto Bruce, ¿no? O sea, el golpe tan duro que fue también el perder a su esposa, o sea, el que su esposa lo dejara por su historia. O sea, a pesar de que su condición nos dice que realmente no afectaba su vida personal, pues, ni sexual. Entonces, a pesar de eso, perder a su esposa, perder su trabajo, o sea, el daño fue muy grave, ¿no? Y pensando en el doctor Money, yo me imagino en ese momento que sintió que todo fue un éxito, que todo estuvo bien, pero de verdad, hoy en día, que nosotros, estudiantes de psicología, que estamos revisando ese caso, o sea, de verdad, ¿cómo es recordado el doctor Money? O sea, de verdad, yo que leí el caso, que vi, que lo analicé, o sea, para mí el doctor Money fue un monstruo, prácticamente. Entonces, en su tiempo, pues se vendió como exitoso, pero hoy en día, ¿cómo es recordado, no? Entonces, bueno, en conclusión,
yo pienso que pues con este tipo de casos que nos presentan, nosotros podemos tener más conciencia, que somos estudiantes de psicólogos, que somos los futuros psicólogos, somos los que vamos a atender a las personas, pues que tomemos realmente conciencia de cada artículo, de cada principio y de ponerlo realmente en práctica. Porque de verdad nosotros el daño que les podemos hacer a un paciente, a qué grado puede llegar, ¿no? Entonces yo aprendí mucho sobre el código ético. Aprendí que cada uno de los artículos tiene una razón de ser y que todo básicamente se llega a la conclusión de respetar y de beneficiar a nuestros pacientes o a quien les vayamos a prestar el servicio. Entonces, en conclusión, yo puedo decir que hay personas que evidentemente no respetan el código ético y por lo tanto yo podría afirmar que ni siquiera tendrían que ser psicólogos, ¿no? Entonces, pues eso, en conclusión, que nosotros nos apeguemos a nuestro código, a nuestras normas, a nuestras conductas, porque pues realmente, como lo hemos visto en clase, no son una ley, pero depende de ti. Y pues esa sería como mi conclusión y mi análisis del caso. Muchas gracias.